en la madrugada. Y como saben, siempre vamos mezclando talentos. Y hoy tenemos un músico de aquellos que ya está ahí, lo están viendo. Después lo voy a presentar, pero ahora lo saludo. ¿Cómo estás, Aníbal Berraute? Muy bien, Sara. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sé que tu programa lo ve mucha gente, así que es un modo de, ahora a través de la pandemia, de poder llegarle a todo el mundo y con un saludo y con la música, ¿no? Sobre todo con la música. Y yo les cuento, como siempre les cuento poquito del invitado, que además de un amigazo de hace muchos años, eh, Aníbal Berraute es músico, pero además de ser argentino, es santafesino, de Cañada de Gómez. Pero además, hoy lo estamos entrevistando desde Estados Unidos. Él vive en Miami, Florida. Pero tampoco está en este momento en Miami, ya nos va a decir dónde está, no sé. La cuestión es que es un pianista de aquellos con formación clásica, bla. No voy a decir porque no quiero gastar mucho en palabras, solo con que él hable un poco y después escucharlo. Pero siempre empezamos así. ¿Quién es Aníbal Berraute? Uy, hablar de uno mismo así es medio complicado. Este, pero bueno, voy a tratar de presentarme. Eh, Yo siempre digo que yo era músico ya desde que estaba en el vientre de mi madre, porque no tengo, desde que tengo uso de razón, yo toco el piano. Me cuentan de que cuando yo era chiquito componía canciones en un xilofón que me habían de juguete, ¿no? Y en un determinado momento le pedí a mi madre de estudiar, empecé a estudiar el piano, y mi mamá me mandó de cabeza porque ella había sido una pianista frustrada. Se ve que ella me transmitió, al momento de concebirme, me transmitió toda su ilusión y sus ganas de ser pianista. Porque, insisto, no tengo registro de otra cosa que no sea tocar el piano en mi vida. La música ha sido parte de mi vida, desde que soy muy chico, desde que tengo uso de razón. Me acuerdo de ir a estudiar, de escaparme de la casa de la maestra, porque obviamente como a esa edad no me gustaba estudiar, pero mi mamá me llevaba a través de la oreja y me crearon, entre la maestra y mi mamá, que me obligaban a estudiar, me crearon una especie de hábito que, que me acompaña hasta el día de hoy, porque es el día de hoy que yo no puedo estar sin estudiar. Es es como un vicio que uno tiene de mover los dedos y de estar todo el día tocando el piano, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, después tuve la oportunidad de seguir estudiando, por suerte, con algunos traspiés, porque nacer en un pueblo como el que yo nací no era, hace unos cuantos años atrás, no era muy fácil pretender ser músico, como te imaginarás. Entonces, fue difícil porque hubo un momento como de divorcio a nivel familia, a nivel el entorno, porque está bien, el niño tocaba el piano, pero es una cosa muy diferente tocar el piano en fiestas familiares o en el colegio y después decir, no, quiero ser músico, quiero dedicarme a la música profesionalmente, ¿no? Entonces, ahí se produjo una especie de eclosión, pero bueno, después con el tiempo se superó porque todo el mundo se dio cuenta que realmente era mi vocación y que, además, bueno, vos sabés muy bien que siempre la música siempre fue asociada, en una época, no ahora, en una época se la asociaba un poco con la noche, con la bebida, con las drogas, con las Los mujeres vicios. livianas. Entonces, como era un peligro acechante para un niño de familia, pero bueno. A su vez, yo siempre digo que
el conservatorio es muy útil para la formación profesional, pero también la calle. Tocar en firulos, tocar en lugares de mala muerte, le van enseñando a uno otro tipo de cosas que no se aprenden en el conservatorio ni en los libros. Y ahí que hablas del conservatorio. ¿En dónde estudiaste? ¿En qué conservatorio estamos hablando? Bueno, el primero fue esta maestra que casualmente era amiga de mi mamá, porque mi mamá trabajaba de maestra también. Pero ellos me hacían rendir ella me hacía rendir en un conservatorio de Rosario que se llamaba Conservatorio Beethoven, me parece, cuando yo iba a rendir mis exámenes a Rosario. Pero después ya cuando fui más grande y empecé a manejarme más solo, ya tenía 17, 18 años, empecé a estudiar en el Instituto Superior de Música de Rosario, y a la vez hacía estudios de piano con un profesor particular que fue nada más y nada menos que Gustavo Beitelman, que entre otras cosas tocó con Astor Piazzolla y que en este momento vive en París. Después, cuando me fui a Buenos Aires, empecé a estudiar con maestros, y también hice la carrera de composición y dirección orquestal en la Universidad Católica. No la pude terminar, pero hice casi toda la carrera ahí. Aquí en Buenos Aires. Sí. Y después con muchos maestros particulares, ¿no? O sea, Sí. uno de los que más me enseñó fue el maestro Pedro Aguilar, que fue maestro de muchos músicos. Con él estudié armonía y composición durante un tiempo también. Y yo me metí a estudiar todo lo que, o sea, porque estaba ávido de aprender siempre cosas nuevas, entonces me metí a estudiar con quién podía, siempre estaba yo buscando en una época vino un muchacho, llegó, se llamaba, no me acuerdo el nombre, se llamaba Bailín de apellido, venía de estudiar de la Berkeley de acá de Estados Unidos, llegaba con todo un sistema nuevo de enseñanza sobre la música de jazz. Y yo jamás había tocado jazz, pero bueno, me metí a estudiar algo con él. Y son todas cosas que van enriqueciendo. Que hacen a esa formación tuya que en realidad es muy rica porque, bueno, ya vamos a contarle a la audiencia y además les vamos a hacer escuchar porque es muy importante que te escuchen los que no te conozcan todavía. Aníbal, yo sé que para vos Rosario tiene algo especial, más allá del conservatorio, de tus exámenes. ¿Es algo más lo que tenés con Rosario? Sí, sí, porque Rosario también es parte de mi niñez y de mi juventud. O sea, eh, con el primer grupo que yo formé cuando tenía 17 años, que tocábamos pelo largo y tocábamos rock and roll, eh, íbamos siempre a tocar a Rosario continuamente. Los Claro. carnavales del Club Provincial, de News Old Boy, de Rosario Central, de Unión y Progreso, todos los clubes grandes de Rosario. O sea, entonces, claro, tengo una ligación muy especial con Rosario porque, insisto, fue parte no solamente de mi niñez, sino de mi juventud, ¿no? Sí, porque yo voy a contar una pequeña anécdota que hace muy pocos años, no recuerdo, vos te vas a acordar mejor que yo, porque estabas acá en Buenos Aires, nos vimos como siempre con Guillermo, vos y yo, y charlando sobre los proyectos, y tenías un concierto en Rosario sumamente importante, y estabas como muy ansioso y nervioso por esa presentación, por eso salió lo de Rosario. ¿Qué Sí, era? sí, fue cuando fui a presentar el disco, claro, sí, tenía que tocar en el Teatro del Parque de España. Sí, sí, fue muy lindo. Por cierto, hay un video dando vuelta en YouTube, Sí, eh, de un tema, creo que es Adiós Nonino, sí. eh, de ese concierto del Parque España de Rosario. Sí. De ese concierto. A mí me gustaría tener muchísimo tiempo en la pastilla para que escuchara mucho, pero bueno, eh, voy a hacer ahora un salto en la cronología de toda tu trayectoria y te voy a preguntar, ¿cómo llegaste a ser pianista de Mariano Mores? Buena pregunta. Eso fue obra de la casualidad, porque yo no lo conocía a Mariano, ni Mariano me conocía a mí, obviamente.
Pero el que estaba de manager en ese momento era Marty Cossens. ¿Te acordás de Marty? Gran cantante de bolerista. Por supuesto. En un momento dado se había dedicado como a manejar artistas y bueno, se había puesto de manager de Mariano Mores. Y había la posibilidad de un viaje de una gira por Italia y entonces Mariano tenía siempre dos tecladistas que lo acompañaban en el sexteto, porque viste que el sonido de Mariano es muy orquestal y muy, Sí, muy sinfónico. muy Entonces, simpático. pero en las giras no se podía viajar con tantos músicos, entonces íbamos siempre dos tecladistas que hacíamos toda la parte orquestal, las cuerdas, los brass, toda la cosa, el sonido sinfónico de Mariano, ¿no? Y creo que faltaba, o se había ido en ese momento uno de los tecladistas, entonces Marty me llamó y me convocó para ir a un ensayo y ahí lo conocí a Mariano. ¿Y qué fue ese encuentro? ¿Cómo fue conocer a Mariano? Bueno, para mí fue imagínate, es lo mismo que plantarse si hoy, no sé, tuviera que tocar con Paul McCartney. este, fue muy lindo. Mariano me recibió de una forma un poco rara porque él era tremendamente exigente. Y se pensó que yo, claro, como yo tenía pelo largo y andaba en jeans y Eras zapatillas, un hippie, va. no tenía para nada pinta de lo que era digamos, el prototipo del músico de tango, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo siempre cuento esa anécdota que me dijo, cuando me lo presentaron, me dijo, vos pibe tocas rock and roll con mucha desconfianza, ¿no? No, no, maestro, bueno, yo soy músico profesional, que yo, bueno, pero ese día me hizo un examen muy, muy exhaustivo, me hizo pasar este, por todas las blancas y todas las negras de mí. Me hizo leer a primera vista, me hizo tocar de oído, me hizo, sí, no, faltaba que me diera vuelta a ver si me caía alguna corchea. Pero bueno, a partir de ahí tuvimos una relación hermosa, Muchos años estuviste con él, ¿no? como 4 o 5 años, muy de compinches, muy de mucha... Y aparte, bueno, todo lo que me enseñó, todo lo que aprendía al lado de él, ¿no? Por Claro. supuesto. Y viajaste por todo el mundo. Paso a otra pregunta. Son muchísimas las cosas que queremos preguntarte, pero también son muchísimos los temas que nos gustaría que la audiencia escuche. Entonces, solo te voy a preguntar esto y después vamos a ver si hacemos un cortecito para que escuchen. Eh, Sabemos que vos sos un difusor del tango y, y que además sos miembro de la National Academy of Recording Arts and Science, que es la de los Grammy. Sí, es Contame la qué haces, academia que otorga los premios Grammy, todo los el premios. Latin Grammy. Contame la tarea que desempeñas, contale a nuestra audiencia. ¿Qué haces allí? Simplemente tratar de que el tango deje de ser el patito feo de la academia, porque, a ver, todos los países tienen sus estilos musicales, se reciben discos de flamenco, de folclore de todos los países, música brasileña, portugués, etc. Casi todos tienen un número bastante elevado de suscripciones, de discos que se anotan, ¿no? Menos el tango. Eh, nunca pasó de 50, 60 discos por año. Mira, somos el Entonces, patito feo, el tango es el patito feo. sí, yo inclusive cuando empecé a participar de las reuniones de la academia, justamente era para tratar de fomentar que el tango, por ejemplo, se dividiera en categorías, porque a mí me parecía injusto que compitieran en la misma categoría, por ejemplo, no sé, por decirte,
la Orquesta de Tango de Buenos Aires con Santa Olalla. Porque Claro, lo que hace Santa Olalla es otro estilo totalmente diferente, ¿no? claro. Que se podría llamar, algunos le dicen tango electrónico, es decir, no importan los rótulos, pero es distinto. Lo mismo, inclusive lo que hice yo en el disco. Claro, de eso vamos a hablar después, porque quiero poner primero otra musiquita. Claro, también como yo siempre digo, tomar la posta de Piazzolla y tratar de seguir para adelante. Claro, Entonces, lo primero que me dijeron, no podemos dividir el tango en categorías porque son muy pocas las suscripciones que tenemos por año. Entonces, yo estoy tratando de hacer una tarea de difusión para que sí, todo aquel que graba un disco de tango, que lo sí, anote en la academia. Porque hay mucha gente que piensa que a lo mejor, y no, ¿cómo lo voy a anotar en los Grammys? No, no es para mí, o es inalcanzable. Yo, no sé, yo siempre hago la comparación como si hubiera grabado un video en el teléfono y anotarlo en los Oscars. ¿Y por qué claro, no? ¿por qué no? Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Claro, O quién sabe. pero está Entonces, bueno lo que decís, porque esto es animar que la gente lo presente, no importa si vas a ganar el premio, pero lo estás grabando, mándalo a Grammy. Así que claro, después vas a decir cómo a los en oyentes, la sobre todo medida, a los músicos. sí, se pueden comunicar conmigo directamente, Perfecto, a vamos a través de ir. Facebook es cuestión de que me manden mensaje. A mí en un momento dado me estuvo ayudando mucho Sandra Luna, Sí, también haciendo bastante difusión. Bueno, y algo, desde que yo empecé a trabajar en esto, se fue aumentando un poco la cantidad. claro. De 30 o 30 y pico que había, ahora estamos como en 50, 60. O Bueno, sea, la idea es que duplicamos, cada vez haya más, para que claro, cada vez tenga más peso y más importancia el tango. claro. Aníbal, mira, antes de seguir preguntándote los nuevos proyectos y todo, ¿qué te parece si hacemos un pequeño corte musical para que la gente te escuche en algo nuevo que tenés Perfecto. grabado y después nos contás quién te acompaña y todo? Dale, lo escuchamos. Okay. Lo prometido, hoy tenemos tango. Semana Argentina en Miami. Aníbal Berraute, Mariana Quinteros, buenas noches. Y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima al corazón que sufre más. Estercita y Mimi como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto, che. Bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón
ni el trago de licor que obliga a recordar que el alma está en Orsay bandoneón. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto, che, bandoneón. Bueno, Aníbal, escuchamos tu piano y una voz estupenda, así que contanos, por favor. Che, bandoneón. Ah, sí. Bueno, ese fue un concierto que hicimos con Mariana en medio de la pandemia. Fueron los primeros intentos que hubo digo, porque quedarse aislado para nosotros fue terrible. Digo, para nosotros los músicos, los artistas en general, quedarse aislado, encerrado en su casa, perder el contacto con el público, fue una cosa horrorosa. Entonces, bueno, gracias a que empezaron a pulular estos conciertos por streaming, Claro. pudimos hacer 2 o 3 y no es lo mismo porque falta el contacto directo, la reacción, la mirada, el aplauso, la energía que tira la gente cuando uno está tocando es algo indescriptible, es una magia que no se puede describir con palabras. Pero bueno, era de alguna manera estar en contacto con la gente. Así que con Mariana hicimos eso y estamos, aunque no me lo preguntaste, te lo voy a No, contar. pero era para que hables de los nuevos proyectos, justamente. Claro, estamos grabando un disco. Yo estuve en diciembre, empecé a grabar en Buenos Aires con músicos de top, de los mejores que hay en Buenos Aires. Sí. Y lo iba a terminar en abril, pero ya no pude viajar. Entonces ahora estamos en el proceso de ver si siguen grabando los músicos en Buenos Aires, aunque yo no vaya, porque total hoy día ya con la tecnología se puede grabar en distintos lugares, ¿no? Claro. Hubo 4 temas de ese disco que grabamos las cuerdas con la Sinfónica de Praga y yo asistí a la grabación por Zoom también. Se puede hoy día la tecnología, esa posibilidad. Entonces, bueno, y va a ser un disco muy, muy interesante porque yo al menos estoy no solamente actuando como músico y director y arreglista, sino como productor en ese haciendo el matchmaker, ¿no? Claro. ¿Y cómo se llama ese disco? ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya tiene nombre? No, todavía no. No, todavía no. Bueno, para la próxima pastilla ya lo tenemos. Esperamos que yo creo, si todo sale como yo espero, para febrero o marzo de este año ya tenerlo, del 2021, ya tenerlo afuera. Bueno, digamos a la audiencia que en realidad Mariana es Mariana Quinteros y que es tu compañera en la vida, además de una hermosísima cantante. Bueno, esos son los proyectos, me parece buenísimo. Y pospandemia o nueva normalidad o como le llamemos. Decime, ¿desde cuándo vivís en Miami y por qué te fuiste, si se puede saber? Yo tenía, esta es una cosa que también he contado en alguna entrevista que me hicieron, desde chico tenía siempre la ilusión de venir a Estados Unidos porque siempre tuve una gran admiración por todos los músicos de aquí y por cómo se manejaba la música aquí en Estados Unidos. Siempre cuento yo que en mi pueblo no llegaban revistas especializadas de música, pero yo me hacía traer una que se llamaba Downbeat, y como no sabía inglés en ese momento, diccionario en mano, palabra por palabra traducía
para imbuirme un poco de todo lo que pasaba aquí en Estados Unidos. Y cuando vine a trabajar con una compañía de tango en el año 90, 91, que estuvimos en Las Vegas y en Los Ángeles trabajando, mi idea fue quedarme. Es más, viste que para quedarse a vivir aquí en Estados Unidos, que lo primero que hay que hacer es sacar el Social Security, el número que después te identifica para todo, para pagar impuestos, para los beneficios sociales, etc. Y saqué en ese momento, saqué el Social Security porque mi idea era quedarme. Pero resulta que nos ofrecen un contrato en México, y cuando termina el contrato en México, al cantante, que era Alberto Bianco, a mí nos ofrecen quedarnos. Fíjate vos cómo se dan las cosas. Y nos fuimos quedando. Después Bianco se volvió y yo me quedé. Y me quedé en México 8 años. Pero también hice cosas muy lindas y muy importantes en México. Sí. Llegué a hacer conciertos con la Sinfónica, en la Filarmónica de Jalisco. Llegué a firmar contrato como artista de una compañía para el sello Fonovisa. Es decir, cosas muy importantes. Pero tarde o temprano yo sabía que tenía que caer aquí. Así que mi idea era o Los Ángeles, o Miami, o Nueva York. Claro. Y vine a Miami porque tenía muchos amigos que me facilitaron mucho la cuestión para empezar, ¿no? Claro. Que no es nada fácil. Así que bueno, y me quedé acá, me quedé en Miami. ¿Y cómo se adapta un argentino, un santafesino, a vivir en Miami? ¿Pierde cosas, se adapta, no se adapta? ¿Cómo es la vida allí? No, bueno, Miami tal vez debe ser uno de los lugares más fáciles de adaptarse porque todo el mundo habla español. O sea, hay mucha gente bilingüe, por supuesto, pero hay gente que, claro. O sea, si la hablas en inglés, te contestan en inglés, pero hay mucha gente que si le hablas en español, te contesta en español, evidentemente. Entonces, por una cuestión cultural, porque hay mucha gente de Latinoamérica, creo que debe ser el lugar más fácil para adaptarse. Estamos del otro lado de la península, estamos en Naples, que también es un lugar precioso, del lado del Golfo de México, ¿no? Claro. También es un lugar muy lindo, muy lindo, muy... Nosotros hacemos escapadas, de vez en cuando nos venimos a pasar 2 o 3 días aquí para descansar y cambiar, más que nada cambiar de aire. Claro, sobre todo ahora, en pandemia. Sí. Y Aníbal, si yo te preguntara cuál es muy difícil la pregunta, pero ¿cuál es una actuación a lo largo de toda tu carrera, de tu intensa carrera, que está en el fondo de tu corazón? ¿Cuál es? Wow. Sí, es difícil. Es difícil porque no debe haber una. Hay que elegir una, Deben así ser muchas. intensa. No sé, realmente. Bueno, doy Probablemente, chance para que elijas 2, dale. bueno, la primera fue cuando a los 25 años hice el primer concierto como arreglista y director de una orquesta con cuerdas y todo. Formé una orquesta que era para tocar música popular, ¿no? Ensamble vocal instrumental. Y como en mi pueblo no había suficientes músicos, trajimos músicos de la Sinfónica de Rosario en ese momento. Eso yo creo que fue una de las cosas más impactantes, digamos, a nivel de lo que, porque para mí fue, yo nunca me voy a olvidar que fuimos a ensayar la primera vez con todos los músicos y había todo un ruido, un acomodamiento y qué sé yo, y yo estaba parado en el atril ordenando mis partituras y de golpe siento que se hace un silencio total, levanto la vista y estaban todos así, mirándome, esperando, a ver, bueno, a ver. Y yo tenía que marcar así y empezar
a escuchar por primera vez mis arreglos. La verdad que fue muy emocionante, muy emocionante. Y encima, al día siguiente o a los pocos días de ese concierto, nació mi primera hija, así que doble. ¡Wow! Doblete ahí. Bueno, yo quiero seguir hablando con vos, vamos a hacer otra pastilla seguramente, pero ahora me gustaría que les hagamos escuchar a nuestra audiencia algo diferente que vos hiciste y que a mí realmente me impactó. Así que si te parece, escuchamos y después nos contás. ¿Cómo no? Cuando comenzamos a nacer, la mente empieza a comprender que vos sos vos y tenés vida. Qué poca cosa es la realidad. Mejor seguir, mejor soñar, que lo que vale no es el día, pero el sol está. No es de papel, es de verdad. Tenés una boca para hablar y comenzás a preguntar y conoces a la mentira. Con tus piernas vas a caminar y te comienzan a encerrar y ahí te quedas con tu rutina. ¿Y qué vas a hacer? Uno se cansa de correr. Llena tus valijas de amor y te vas a buscar el cuerpo de una mujer y descubrís que amor es más que una noche y juntos ver amanecer. Vos te conformás, si no es amor es tuya igual, y vos le das lo que te pida. Pero si te ofrecen el final, dirás igual me de quedar, porque soy yo, porque es mi vida. ¡Wow! Qué lindo fue escuchar eso. Ni hace un año de esto, ¿verdad? Contanos cómo fue. No, también fue en época, parte de la pandemia esto, sí, Mirá, sí, parte del encierro. ¿qué Sí, lo que escuchamos? pasa es que se cumplían 50 años de Sui Generis. Yo soy muy amigo de Nito, he trabajado con Nito varias veces. Cuando voy a Buenos Aires, si él está allá, voy a comer pizza a su casa, o si estamos en Miami nos juntamos también. Soy amigo de Nito y de su esposa, de Pamela. Y ellos nos invitaron, nos dijeron si queríamos participar, armaron América Canta Sui, se llamó, Sí, en el que todo el mundo podía, haciendo un homenaje a Sui Generis, grabar un tema con un arreglo totalmente lo más diferente posible a lo que era la versión original. claro. Y bueno, con Mariana hicimos esta versión Fantástico. cuando comenzamos a nacer, y fue todo a nivel casero también, porque esto está hecho en el patio de casa, y después, bueno, como yo siempre trabajo con Juan Manuel, mi hijo, que es ingeniero de grabación,
Él le dio el toque final, la mezcla, la masterización, siempre trabajo con él en la parte, me apoyo mucho en él en la parte técnica. Sí. ¿Él dónde vive? ¿Vive allí en Miami o vive en... No, él está en Argentina, sí. Ah, También bueno, trabajamos vía Zoom. claro. Otra de las cosas que se puede hacer hoy día, ¿no? De las ventajas de esto, Sí. de la tecnología y de la pandemia también. La verdad, te felicito porque fue hermoso. Yo no quería dejar de compartir con mi audiencia este tema porque se aparta un poco de tu tango, y bueno, pero es fantástico. Eh, Quiero preguntarte más cosas. Por ejemplo, ¿cómo recibe el público americano el tango? O en la mayoría son hispanoparlantes. ¿Quiénes son tus espectadores? No, bueno, depende de dónde. Por ejemplo, nosotros, otra cosa que no pudimos hacer por la pandemia, era un par de conciertos con la Orquesta Filarmónica en Washington. Justamente teníamos 2 conciertos el 13 y 14 de marzo. Los días que, el 12 creo que nos llamaron para decirnos que se suspendía. Justo fue cuando empezó todo este asunto. Por ejemplo, cuando uno va a tocar a la parte norte de Estados Unidos, Washington, Nueva York, Boston, un tipo de público totalmente diferente que se parece mucho más al público de Europa, Sí. que gusta mucho más del tango de Piazzolla para este lado. Uh-huh. Miami, por ejemplo, es distinto, porque Miami, como hay mucho latinoamericano, mucho cubano, mucho colombiano, mucho venezolano, a la mayoría de esas personas les ha pasado que los padres, cuando eran niños, escuchaban a Libertad Lamarque, a Hugo del Carril, a Gardel, entonces conocen el tango de aquella época. Entonces, bueno, es muy difícil poder tocarles Piazzolla o Troilo o Pugliese, por decir algo. Ellos quieren Gardel, Libertad Lamarque, los temas que conocían de aquella época, ¿no? Claro. Porque hay una parte grande del tango que la desconoce. Entonces, depende un poco del tipo del lugar a donde uno vaya, ¿no? Claro. Pero en general al americano le gusta mucho la parte visual del tango. Bailar. Les llama la atención el baile, claro. Y si es con mucho revoleo, mejor. Así es. Bueno, sabemos que tenés muchísimos CDs editados y publicados, pero hay uno que a mí especialmente me llamó siempre la atención, que creo que fue además en esas épocas que nos conocimos, que es el de Tango Fusión. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo llegaste a esto, cómo llegaste a componer esta fusión, Tango Fusión? Bueno, justamente por la idea de innovar, la idea de buscar nuevos caminos, nuevas alternativas, de abrirle al tango las posibilidades que fue un poco el camino que nos marcó. Yo siempre digo que el camino que nos marcó Piazzolla, a todos. O sea, él fue el que empezó digamos, como decía, no me acuerdo quién fue que dijo que Piazzolla le puso smoking al tango y lo llevó a Europa. Hizo que la gente de Europa le gustara otro tipo de tango, ¿no? Claro. Que hice ese disco. Y tuve la suerte de poder contar con músicos de primera también. Y con eso nos vamos a despedir, pero lo vas a contar después cuando sea antes de la despedida. Porque antes de despedirnos, te propongo un juego, como siempre les propongo a mis invitados. El juego es así, es un ping-pong. Yo te nombro diferentes artistas o temas tuyos o en los que hayas intervenido o actuado como intérprete o como compositor, y vos me respondes en ping-pong con una palabra o con una frase. ¿Jugamos? ¿Jugamos? Vale. Estela Raval. Un ejemplo de artista y de compañera. Raúl Lavie. El más grande de todos. Jairo. Otro
grande, porque son varios, sí. José Ángel Treyes. Otro más. Vos que viajes. Sabor a tango con Hugo Jordán. Un gran recuerdo de mis épocas de México, con las cuales también participé, hice con la Sinfónica, participa músicos de la Sinfónica en ese disco. Fernando Soler y tu disco. Otro gran recuerdo y otra gran experiencia, porque ese disco también se grabó con algunos de los mejores músicos de Buenos Aires. ¿Cómo se llama el disco? En vez del ping-pong estoy diciendo Sí, mucho. no importa, no importa. ¿El disco cómo se llama? Íntimamente. Íntimamente. Tango Fusión. Mi anhelo, mi futuro, mi proyecto. Violeta Rivas. Violeta, no, solamente llegué a tocar una sola vez con ella en Miami para un homenaje que se hizo a Celia Cruz y a Libertad Lamarque. Pero excelentísima compañera y excelentísima cantante también, igual que el Pichi, su marido. Divinos. Aníbal, bueno, agradecerte es poco, sos un amigazo, fue un rato hermosísimo. Y la verdad... No dijimos nada de la ópera. No, tenemos pendiente eso, Aníbal, vos y yo. Tenemos una ópera tango con Aníbal. Ya la vamos a hacer, conseguir un productor, Aníbal, ¿no? No perdamos, también es un gran proyecto. Sí. no perdamos las esperanzas, que el misterio de Tacuarembó algún día lo hagamos juntos. Escuchá, Aníbal, nos queremos despedir, pero queremos dejar a la audiencia con un tema musical de aquellos, hablando de tango fusión y de tu futuro, que lo único que yo voy a decir es que se llama Bordonazo, pero vos vas a decir todos los que te acompañan, porque aquí nos vamos a despedir. ¿Cómo no? Sí, en el disco participaron Federico Britos, René Rivero, Tony Trapanotto, Yuki Kawanami en el bandoneón, Walter Ríos. En uno de los temas toca Paquito Rivera. Y en este bordonazo que vamos a escuchar, las percusiones las hizo el Negro Rada. Rubén Rada. Bueno, qué mejor que despedirnos con esto. Aníbal, un gustazo, ¿eh? Vamos con Bordonazo. Enorme para mí, Sara. Te mando un gran saludo y ojalá que podamos vernos pronto. Y un abrazo para Guille también. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias a vos.